8:52 y ya estamos en línea con Rodolfo Aguiar, que es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, para hablar acerca de la suba del salario mínimo, ¿no? El gobierno convocó al Consejo que define la suba para el 19 de diciembre y bueno, se habla de dos órdenes, cómo va a ser el salario mínimo vital y móvil, y en segundo lugar los montos mínimos y máximos, y es por eso que queremos hablar ayer acerca de cómo están estos salarios hoy. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, un saludo para toda la audiencia. Pero muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estamos con el salario mínimo? ¿Qué puede pasar el 19 de diciembre, Aguiar? En principio, yo creo que tenemos que volver a tomar conciencia acerca de cuál es el valor de nuestra fuerza de trabajo. Mm. Lo hemos venido perdiendo. La ley que está vigente y que rige en la Argentina nos muestra que nos estamos dejando explotar, nos hemos venido dejando explotar los trabajadores por mucho menos dinero del que dice la ley que tiene que ser. Es la propia Constitución la que nos da el derecho a una retribución justa. Y esa retribución justa, cuando la definimos, no es otra cosa que el sueldo nos tiene que alcanzar para garantizar una vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento, vacaciones. Que alguien diga de quienes nos están escuchando si hoy su sueldo le alcanza para todo eso. Hoy tenemos que elegir cuáles de esas prestaciones cubrir, porque para todo no alcanza. En nuestro caso, el sector público ha sido uno de los sectores más castigados, junto a las jubiladas y a los jubilados, quienes más hemos contribuido a ese superávit fiscal que tanto se propagandiza desde el Poder Ejecutivo. Hemos perdido en el año 2024, nos han robado, el gobierno nos robó más del 40% del poder de compra, del poder adquisitivo de nuestros ingresos. Hoy tenemos un salario mínimo vital y móvil que está muy lejos. Hace mucho tiempo que dejó de cumplir con la finalidad que tenía, que era la de garantizar un piso de dignidad en todo el país. ¿Cuál es hoy el salario mínimo vital y móvil y cuál es la proyección que ustedes están pidiendo? El salario mínimo quedó absolutamente desactualizado, apenas por encima de los 200.000 pesos. Nosotros Es los que 271, es 271, 571 con 22, ¿no? Queda a- a- el es mínimo. la última vez, hace meses. Por otro lado, hace meses que el salario mínimo no se discute, pero además, en todas las últimas reuniones, se lo impuso a partir de un decreto entre la Secretaría de Trabajo, es decir, la representación del Ejecutivo, de la cartera laboral, que debiera estar a los solos fines de garantizar la buena fe en las negociaciones, y la opinión del sector empresario, que se ha negado sistemáticamente a que el salario mínimo pueda tener algo de dignidad. Por otro No, si lado, estamos recordemos pensando en que menos de 300.000 pesos para una persona que tiene que, si no sé, pensaba en un hombre que su mujer no trabaje o que tengan hijos o que los dos trabajen, digamos, 300 serían 600 para tener un alquiler, pagar servicios, escolaridad de los chicos. Y se complica, o sea, realmente está desfasado el ingreso. Era un poco lo que hablábamos hace un ratito con Estico, digo, por un lado tenemos una cierta previsibilidad que no teníamos, un dólar más estable, tenemos una inflación más baja, pero todavía los sueldos quedaron desfasados y licuados, ¿no? Realmente. sí, en principio el salario mínimo vital y móvil como primera referencia tendría que ser la línea de pobreza. Mm. Hoy en más de 900.000 pesos. La Junta Interna de ATE, es decir, nuestras delegadas y delegados de ATE en el INDEC, acaban de medir que un salario mínimo no óptimo ni deseable, mínimo, debiera ser de 1.540.000 pesos en la capital federal. Lo que usted refiere poco impacta
en los trabajadores, en los jubilados y en las clases medias. Esta suerte de estabilización de índices macroeconómicos que tanto se propagandiza desde el gobierno. A ver, veamos. Se achica la brecha cambiaria, baja el riesgo país, se desacelera la inflación. Tenemos que empezar a hablar menos de economía, me parece a mí, sí, y hablar más de los problemas reales que tienen que enfrentar la gente, porque eso tiene nulo impacto en el bolsillo de los trabajadores. Hay dos economías. Por supuesto que las finanzas, la economía de la especulación, que no son más que 3 o 4 grupos económicos, aplaude de pie que baje el riesgo país. Ahora hay otra economía, la economía real, la economía de la producción de los bienes y de los servicios en la que estamos los trabajadores y toda la clase media. Cerraron 16.500 pequeñas y medianas empresas hasta ahora. Ya está claro quiénes se benefician y quiénes se perjudican, quiénes ganan y quiénes pierden con las políticas que se impulsaron durante los últimos 12 meses en la Argentina. Solo basta con revisar los balances de las grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio, y esos balances se convierten en una prueba irrefutable de que las empresas de sectores claves como hidrocarburos, telecomunicaciones, laboratorios, finanzas y hasta las alimenticias quintuplicaron, es decir, multiplicaron por 5 sus ganancias, mientras que los salarios y las jubilaciones se derrumbaron, están en el piso. Sí, sí, me quedo con esta idea, ¿no? De las dos economías, una desde el mundo de las finanzas y otra esta economía real de que vive la gente, que tiene un ingreso y que ese ingreso ve que no va llegando, no va alcanzando. En ATE puntualmente hubo muchos despidos. ¿Cómo fue el tema de despidos en ATE? Bueno, yo creo que estamos frente a un gobierno que nos declaró la guerra a los estatales hace casi un año y está lejos de poder ganarla. Los gurúes que decían públicamente que no había clima para un paro, fracasaron, porque el acatamiento, la adhesión a la última medida de fuerza que convocó ATE ha sido contundente, masiva, en todo el país. Sí. En lo que refiere a los despidos, el plan de lucha que hemos definido desde hace casi un año y al que le hemos dado continuidad, evitó hasta ahora el despido de más de 150.000 empleados y empleadas públicas, porque ese era el objetivo real, esa era la cifra que planificaba el presidente Milei y su gobierno, recortar de la planta funcional del Estado. También le pusimos freno al cierre de numerosos organismos y a la privatización o venta de empresas estatales. Hasta ahora tenemos contabilizado, frente a su pregunta, 28.000 cesantías en el Estado. Hay que quitar de ahí jubilaciones, retiros voluntarios, algunas renuncias que puedan haberse producido. Tiene que quedar claro que el empleo público se rige por normas distintas al sector privado, que en la administración existe el derecho a la estabilidad en el empleo público, un derecho consagrado, protegido por la Constitución, Claro, y claro. que este gobierno ha vulnerado. Los delitos que se cometen contra la Constitución Nacional están contenidos en el Código Penal. Esa conducta está tipificada en el artículo 226 del Código Penal, que establece una pena de prisión para quienes delinquen contra la Constitución Nacional, e incluso suma que el mínimo de la pena se incrementará en 1/3 si quien comete el delito contra la Constitución tiene el carácter de funcionario público. No cuesta mucho imaginarse cómo va a terminar esta película. La Aguiar, mayoría de sí, ellos, sí. de los que están allá dentro de la Casa de Gobierno, terminarán presos, y nosotros reincorporando a todos los trabajadores y en la planta permanente del Estado. Muy bien. Bueno, Rodolfo Aguiar, muchísimas gracias por este rato, por esta explicación. Le mandamos un abrazo, un saludo grande y buen fin de semana.
Nosotros siempre los agradecidos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, contando acerca de esta definición que se viene para el 19 de diciembre de la suba del salario mínimo vital y móvil, que hoy alcanza los 271.000 pesos.